La historia comienza de manera repentina y tensa, ya que podemos observar cómo un joven es inmovilizado y transportado dentro de una especie de barril sobre los hombros de un grupo de hombres musculosos y gigantes. Pese a lo terrorífico de la situación, el muchacho permanece tranquilo e incluso podría decirse que está un poco harto. Más tarde nos enteramos que ese joven es Yukito Urabe, hijo del fundador de esta secta que ahora lo transporta. Su padre es el creador de este grupo y tiene la mente perturbada y no logra comprender los peligros a los que expone a su hijo desde siempre. De la misma manera, acostumbrado a la cantidad de situaciones vergonzosas y peligrosas a las que está expuesto normalmente Yukito, no se sorprende ni se inmuta mucho por lo que sucede en ese momento. Sin embargo, hace un único y último intento al pedirle a su padre de manera furiosa que detenga esa situación, pero no hay vuelta atrás. Ahora Yukito está comenzando en contra de su voluntad el ritual Misubi, un ritual en el cual debe sumergirse en el agua durante 3 días, vencer allá a la muerte y luego reaparecer para convertirse en el jefe de la tribu. Para ello, según las creencias de su padre, cuenta con la ayuda de la omnipotente diosa Mitama. Sin prestarle atención al pedido de su hijo, el jefe de la secta hace una señal para que lo lancen hacia el agua y finalmente el barril comienza a hundirse. Mientras está más y más abajo en el océano, Yukito comienza a recordar todos los momentos en los que ser el primogénito de una persona tan extraña le trajo problemas en su vida cotidiana constantemente. Asimismo, descubre que realmente cuando uno muere ve pasar su vida frente a sus ojos. Al ver y recordar su vida, solo puede llegar a la conclusión de que su vida ha sido desde siempre una desgracia y totalmente anormal. Por esto, antes de perder la conciencia, manda al diablo a la diosa Mitama, ya que no cree en ella, pero al mismo tiempo piensa que de existir le gustaría que la diosa pudiera revivirlo en un mundo sin sectas ni religiones, para poder por fin llevar una vida normal y poder hacer amigos. Tras este pensamiento, Yukito se desmaya por la falta de aire en sus pulmones. Al despertar, se encuentra con una muchacha de cabello rosado llamada Alural, que luego de un traspié promete que lo cuidará y lo acompañará hasta que nuestro prota esté curado del todo. Luego lo lleva a su aldea, donde le comenta que ella trabaja en un restaurante y que él puede comer allí cada vez que quiera de manera gratuita. Al ver que ese mundo de fantasía le resulta familiar, Yukito pregunta dónde se encuentra el gremio de aventureros para poder conversar con ellos, creyendo que se trata de algún videojuego. Sin entender del todo de qué habla el nuevo tipo, Alural le pregunta que si quiere trabajar en la aldea y Yukito responde que sí, pensando de que por fin podrá explorar, pero en cambio lo ponen a hacer trabajos de agricultura que no le caen para nada bien. Mientras está en uso, un joven rubio llamado Roy lo golpea por detrás, amenazándolo, pues todas las mujeres de la aldea son de él y ningún otro hombre debe acercarse a las chicas, sobre todo a Alural. Yukito no entiende nada de lo que está pasando, pero entonces otro joven llamado Clem viene a calmar las aguas y a tranquilizar a Roy de sus sobresaltos. Y pues luego de las presentaciones, Clem le entrega a nuestro prota una daga, y al ver que Yukito piensa que finalmente luchará con goblins, pues son los monstruos que aparecen en los primeros niveles en los juegos, no es así. Para la decepción de nuestro prota, solo le piden que ayuden a recoger uvas de la parra. A pesar de esto, nuestro prota sigue convencido de que son tareas para principiantes y de que si continúa en un juego, luego de trabajar toda la tarde, con el arduo esfuerzo de Yukito, la cosecha de uvas es más grande que nunca, contrario a lo que cualquiera hubiera pensado. Los muchachos se afligen, pues al sobrar tanta uva deberían tirarla, ya que se pone en un mal estado muy rápidamente. Entonces, con sus conocimientos del mundo anterior, Yukito prepara vino con ellas, ganándose el cariño de toda la comunidad, incluso de Roy, que cambia totalmente su actitud para él. Luego de un mes, todos quieren a nuestro prota, pero él está decepcionado, ya que los únicos trabajos son los de agricultura y la ganadería, y él quiere ver magia y luchar con monstruos, y al ver nada de eso allí, decide que no tiene sentido vivir en un mundo tan aburrido. Días después, mientras labra la tierra, ve a un grupo de campesinos corriendo y detrás de ellos se asoma una criatura gigante muy extraña, similar a un alce, pero con cara de gnomo. Al ver esto, Yukito se horroriza, pues piensa que un monstruo de tal nivel debe aparecer en niveles más altos. En ese momento, Roy saca un libro de su bolsillo y comienza a hacer unos movimientos que le hacen pensar a Yukito que finalmente verá como su amigo hace magia. Sin embargo, solo deben huir corriendo para no ser dañados. Ya más tranquilo, Yukito le confiesa a Roy que creía que iba a
hacer magia y luego le pregunta sobre su libro. Entonces el muchacho afirma que es la guía de los monstruos extraños, que prevé de planes para huir y curarse. Básicamente un libro que te dice cómo huir de los monstruos. Con esto finalmente Yukito acepta que en ese mundo en el que está no existe la magia. Habiendo aceptado eso, Yukito no se hace mucho más problemas, pues de todas maneras es mucho mejor la vida que tiene ahora a la anterior. Al mismo tiempo, Alural le pide a nuestro prota que se quede a vivir con ellos para siempre en su restaurante donde lo alojan desde que llegó. Más tarde el muchacho también se entera de que en aquel lugar no existe ningún dios, y ya al otro día nuestro prota junto a Roy y Alural viajan a conocer la ciudad imperial. Allí se entera que el emperador les da consejos sobre las cosechas y el ganado. Hasta ahí todo normal. Sin embargo, Roy le comenta otro de los consejos, que no debe hablar con la gente de la ciudad, pues al parecer todos odian a su aldea, aunque ellos no entienden el porqué. Más tarde Yukito ve cómo en medio de una plaza unos hombres se encuentran arrodillados frente a los soldados, y estos les indican que deben beber un líquido sin presentar oposición. Los hombres lo beben y a los segundos caen al suelo sin vida. Al ver esto, nuestro prota se vuelve loco, y entonces Alural lo saca de allí y le explica que el imperio tiene un sistema para acabar con la vida de las personas. Si el imperio lo dice, uno debe acabar con su vida. Sin embargo, eso no pasa con su aldea, pues tienen un trato especial. Tras decir esto, los muchachos se marchan, pero entre la gente de la plaza se escuchan las quejas de que los desertores han pisado la ciudad y nombran a su aldea como el campo de aislamiento, asegurando que deberían eliminarlos. Más tarde, Alural le explica que en el campo de aislamiento están todos los marginados. Allí el gobierno manda a todos los que le teman a la muerte o no sigan las reglas del gobierno. Para ello las martan con una suerte de sello. Luego de la conversación, Yukito le entrega a Alural lo único que trajo de la tierra, que viene un collar que le dio su padre. Al día siguiente, Yukito se encuentra a Roy golpeado, y este le explica que a los marginados no les piden que se quiten la vida y así mismo, sino que les quitan la vida por la fuerza. Y esta vez es turno de Alural y su hermana, Sal, a quienes se han llevado minutos atrás, y Roy intentó detenerlo, pero no pudo hacer nada. Sin dejar que permitan aquello, Klein y Yukito se dirigen a la ciudad imperial, pero no llegan a tiempo para salvar la vida de Sal. Sin embargo, Alural aún sigue en pie cuando nuestro prota salta a defender a su amiga. Es apuñalado por uno de los guardias, mientras ve frente a sus ojos como Alural también es apuñalada por la espalda. Sin otra opción, Yukito toma su collar y llama a la diosa Mitama, quien aparece frente a ellos y cura las heridas de ambos marginados, al mismo tiempo que absorbe dentro de sí a los soldados y la gente de la ciudad, sumiéndolos en la realidad peor que la muerte. A partir de ese momento, Mitama siempre estará al lado de Yukito. Todo muy raro. Luego del shock inicial por lo que acababa de pasar, Yukito logra darse cuenta de que Mitama no solo curó sus heridas, sino que también revivió a todos los que habían perdido su vida, incluida Sal. Incluso Mitama se sorprende de su gran poder, porque nunca fue su intención salvar a nadie que no sea Yukito. Por su parte, la gente de la ciudad imperial, que vio toda la situación en vivo y en directo, solo se dan la vuelta sin decir palabra y fingiendo que nada de lo que acaba de pasar sucedió, lo que sorprende de sobremanera a nuestro prota, que no acaba de entender cómo funciona la mente de esas personas. Más tarde, los marginados vuelven a la aldea, y al ver a sus amigas vivas y en buen estado, todos se sorprenden y deciden festejar bebiendo hasta desmayarse. Sin embargo, mientras todos festejan las buenas nuevas, Yukito no puede dejar de preocuparse, porque ahora se ha vuelto enemigo de la ciudad imperial, ya que no solo ha enfrentado y golpeado al caballero Bertrand, sino que además, a los ojos de todos los habitantes, absorbió a los soldados y revivió a los enemigos. Por su parte, Alural y Sil están en la habitación de arriba obligando a Mitama a que se vista, pues no puede andar sin ropa por allí como si nada pasara. Pero la diosa se niega, ya que no es normal para una deidad tener que andar cubriéndose. Dejando de intentar esto, Alural le pregunta a Mitama cuál es su relación con Yukito, pues la vio abrazarlo desnuda, lo que le genera grandes celos a la muchacha, que no solo piensa que nuestro prota está casado, sino que además le gustan las niñitas. Afortunadamente, Mitama sabe controlar la situación y relaja a Alural con unas pocas palabras. En el piso de abajo, en el restaurante, Yukito quiere saber más sobre las dinámicas de aquel lugar y le pide a Klein que le explique, sobre todo el hecho de acabar con la vida de las personas. Klein entonces le comenta que es un sistema que el emperador y el parlamento idearon hace ya varios siglos atrás, y que todos los habitantes parecen aceptar sin chistar. Pero la conversación se ve interrumpida cuando Mitama entra a la habitación, llamando la atención de todos los presentes. Al verla, Roy queda completamente enamorado de la niña diosa y le pide que se case con él, pero es rechazado de inmediato. Contrario a lo que todos pensarían, en vez de verse desmotivado, el muchacho comienza a tener una atracción mucho mayor hacia la niña y tiene un
comportamiento que roza lo grotesco. Al ver esto, la situación y Roy en general comienza a generar de asco a todos sus amigos que no pueden creer que alguien de su edad se sienta atraído por una niña, ni mucho menos que se comporte de esa manera. Más tarde, a solas, Yukito le pregunta a Mitama cuál es el alcance de sus poderes y ella explica que puede hacer casi todo. Incluso respondiendo a la pregunta de nuestro prota, afirma que puede vencer fácilmente el ejército de todo un país. Esto alegra mucho a Yukito, que además comienza a creer en lo que predicaba la secta, entendiendo ahora que era una secta monoteísta y que tenían toda la razón. Entonces se entiende que Mitama es omnipotente y que podrán hacer todo lo que quieran mientras estén juntos. Poco a poco, en su cabeza, comienza a generar planes de manera oscura, aunque no sabemos bien cuáles son. Pero en ese momento sus pensamientos son interrumpidos porque la diosa intenta mostrarle a Yukito la gran ola con la que según ella podría vencer a todos los soldados. Sin embargo, para su sorpresa y la de nuestro prota también, sus poderes solo logran crear un pequeño movimiento en un vaso de vino. Al notar esto, Mitama utiliza sus poderes y logra notar que en aquel lugar hay 0 creyentes. Entonces explica que el poder de los dioses siempre depende de la cantidad de creyentes que existan. Al escuchar esto, nuestro prota entra en crisis porque no pueden lograr nada sin los poderes de la diosa, que claramente no está en condiciones de vencer ni siquiera un solo soldado de la ciudad del imperio. Pero no puede darle muchas vueltas al asunto porque esta nueva información es interrumpida por la noticia de que la ciudad imperial ha comenzado a investigar el incidente en el que están involucrados, y todos sabemos que nada bueno puede salir de eso. Como si fuera poco, al ver lo que Yukito logró anteriormente, salvando a las hermanas y llevándolas vivas y sanas a la aldea, ahora todos los aldeanos esperan que él nuevamente resuelva el problema, sin preguntarse cómo lo hará y solamente confiando en sus capacidades. Luego de una crisis de nervios, nuestro prota decide que no irá de esa situación y que no dejará abandonados a todos los aldeanos. En su vida anterior huía cada vez que podía, y cuando no lo hacía, solo estaba siguiendo las órdenes de su padre porque no tenía ganas ni energía suficientes para enfrentar a su padre. Pero ya está cansado de esto y decide hacer algo al respecto. Al ver el cambio de actitud del muchacho, Mitama, que observa a nuestro prota desde pequeño, se sorprende porque nunca lo había visto luchar por algo y se alegra de que sea así. Entonces, Yukito decide crear una nueva religión en aquel lugar, haciendo que todos crean en Mitama, para que ella aumente su poder y puedan vencer juntos a los soldados de la ciudad imperial. Siguiendo los cálculos hechos por la diosa, ella podría juntar el poder suficiente para derrotar a los soldados si juntan unos 10.000 creyentes. Sin darle muchas más vueltas, ambos deciden ponerse en acción. Entonces piensan en la opción más fácil para empezar. El primero es Roy, quien accede a creer en ella fácilmente, pues está enamorado. Ni siquiera sabe que es una religión, pero hará todo lo que le pidan con tal de estar cerca de Mitama. Dicho esto, ya tienen su primer creyente. Sin embargo, al ver el recuento de seguidores, Mitama se enfurece porque tener un solo creyente, que es Roy, significa que ni siquiera Yukito cree en ella, incluso luego de que la diosa le haya salvado la vida a él y a su gente querida. Luego de esto, deciden lograr que todos los de la aldea crean a Mitama, pero debido a su bajo poder no pueden hacerlo a través de milagros. Entonces proponen comenzar con un discurso. Mitama lo intenta y es un fracaso porque no conoce las reglas sociales de los humanos. Yukito lo intenta y parece ir todo viento en popa, pero Mitama vuelve a meter la pata con sus comentarios extraños y arruina el discurso de nuestro prota. Así intentan varias maneras de convencer a los aldeanos, pero llega el fin del día y ninguna ha dado resultado. Cuando están por darse por vencidos, Alural llega al restaurante con su zorrito Chil Chil entre sus manos, asegurando que ha comido algo envenenado en el bosque y está perdiendo su fuerza. Chil Chil no es un animal más, sino que luego de tanto tiempo junto a las hermanas es una parte más de la familia. Al saber esto, Yukito propone llevarla a una veterinaria, pero las hermanas afirman que la gente de la ciudad no ayuda a nadie que no sea de la ciudad, por lo que deben encontrar una solución dentro de los límites de la aldea. Durante todo el día, Yukito desaparece y vuelve a aparecer a la noche con plantas medicinales, esperando que sean suficientes para salvar al zorro. Sin embargo, luego de comer las plantas, Chil Chil lo vomita y pierde las pocas fuerzas que le quedaban, cerrando incluso los ojos. Cuando Chil Chil está a punto de perder la vida, Mitama ve el estado de tristeza de Yukito y decide usar sus últimos poderes para salvar al zorro. A pesar de que esto la deje seca de magia, todo sea por ver feliz a Yukito. Sin embargo, algo maravilloso sucede, porque al ver cómo revive a su mascota, Sil y Alural comienzan a creer en el poder de la diosa. Así, al tener más creyentes, Mitama comienza a tener más poderes y vuelve a ser la Mitama vigorosa de siempre, y no la hoja seca que había quedado luego de curar a Chil Chil. Sin embargo, son demasiados poderes, tanto que ella se sorprende, por lo que cree que Sil y Alural saben algo o tienen algo especial, pero las hermanas no dicen nada al respecto. Entonces, Yukito comienza a creer que tal vez la cantidad de poder que le otorgan a Mitama depende de la razón por la que la gente comienza a creer en ella. El poder proveniente de Roy es poco porque él va a creer cualquier cosa que le diga. Sin embargo, las hermanas vieron frente a sus ojos un milagro, y esa podría ser la razón por la que le otorgan mucho más poder. No obstante, es solo una hipótesis de nuestro prota. Más tarde, las hermanas le piden a Mitama que reviva a los caballeros que absorbió, pues creen que solo seguir
seguían órdenes. La diosa sí lo hace, con la diferencia de que Bertrand, el gran y poderoso caballero, aparece convertido en una bella joven. En un lugar profundo del bosque, una muchacha cuyo cuerpo está constituido 50% por píxeles destruye a una bestia extraña con asombrosos poderes. Al acabar con el monstruo, se escucha como mediante llamada la llaman a Tar y le aseguran que el emperador estará muy feliz con su desempeño. Ella solo afirma que el plan está en marcha. Por su parte, la caballera Bertrand intenta volver a la ciudad imperial, pero al ver su nueva forma, nadie cree que ella sea el antiguo y fortachón caballero Bertrand, por lo que no la dejan ingresar. Desechada por la única gente que le importa, Bertrand se aísla en el bosque, pero Yukito le salva la vida y luego la incita a ser parte de la aldea. Sin estar muy segura, pero afirmando que le devolverá el favor, Bertrand va junto a él a la aldea. Lejos de haberlo hecho por pura bondad, Yukito parece tener un plan oscuro por detrás y se alegra de que la caballera caiga tan fácilmente. Una vez allí, se presenta una gran bestia similar a la primera que vio Yukito por la zona, y todos los aldeanos escapan de ella. Yukito y Mitama entonces se disponen a vencerla, pero no logran coordinar bien sus movimientos y acaban fallando en la misión, por lo que la bestia continúa amenazando la paz del lugar. Sin saber bien qué hacer, Yukito y la diosa comienzan a discutir, pero entonces Bertrand aparece y en unos pocos movimientos logra vencer al monstruo, sorprendiendo a todos de allí. Nuestro prota aprovecha esta situación para convencer a los aldeanos que Bertrand es una más de su religión y poco a poco comienza a convencerlos de que crean en Mitama. Así, tras algunas acciones como curar a la gente con el poder de Mitama, pero también con cosas más simples como hornear deliciosas galletas, Yukito y la diosa logran convencer poco a poco a todos los aldeanos para que se unan a la religión. Luego de unos cuantos días, el número de creyentes aumenta a 107. Al ver esto, Yukito afirma que la gente solo cree porque le traen beneficios personales, por lo que deberán algo así como manipularlos para seguir sumando creyentes. Solo los curarán si creen en ellos, también los alimentarán y los defenderán de los monstruos. Sin embargo, a pesar de que van sumando creyentes, se pregunta realmente cuántos necesitan para finalmente vencer al imperio. Por esto, decide averiguar con Bertrand cuántos soldados tienen el imperio, pero se encuentra con algo inesperado. Los soldados no son lo importante, sino una unidad pequeña de élite controlada por el emperador, los arcontes. Los arcontes, como Atar, reciben poderes especiales del emperador y cada uno es tan fuerte que podría acabar con una montaña solo. El día siguiente, Bertrand le demuestra a Yukito que su espada, por más normal que parezca, posee un gran poder similar a la magia, que es capaz de cortar cualquier cosa, incluso una piedra. Cuando Yukito pregunta cómo obtenerlas, Bertrand responde que son espadas que el emperador le entrega a algunos caballeros luego de que llegan a cierto rango, y las imbuye con poderes especiales. Solo el emperador comprende la naturaleza de ese poder. Más tarde, Yukito se reúne con Sal y Clem, y le pregunta si pueden mudar a toda la aldea. Entonces se entera de que hay muchas aldeas de marginados en todos lados, y que esa no es la única, pues hacen de barrera humana para la capital. Pero la conversación se ve interrumpida, pues en ese momento todos los aldeanos huelen al alcohol y entran corriendo al restaurante, llenándose de alcohol hasta perder la conciencia. Por su parte, Atar continúa eliminando monstruos en el bosque, y se comunica a la distancia con Loki, una misteriosa persona que afirma que las bestias no cesan de atacar, lo que podría resultar un gran problema. Atar no parece muy contenta con su tarea, pues se pregunta hasta cuándo seguirá con esto, ya que el emperador mandó a eliminar la aldea de aislamiento, y todo el parlamento lo aprobó, por lo que ahora es su única y principal misión. Tras pronunciar estas palabras, Atar le pregunta a Loki si está intentando ganar tiempo y si continúa con su plan de desafiar al emperador. De manera evasiva, Loki responde que no hay manera de que eso suceda, pues es un sirviente leal del emperador. Terminando con el tema allí mismo, Loki afirma que hay nuevas bestias atacando el bosque y que Atar debe hacerse cargo. Por su parte, luego de la fiesta, Yukito continúa pensando cómo ganar más creyentes, cuando Sal aparece a su lado para preguntarle qué sucede. La muchacha afirma que no termina de comprender bien qué es lo que hacen con el tema de la religión, pero que sabe que lo hacen por su bien y por el bien de la aldea. De hecho, ya la revivió a ella y al Bral, por lo que ya ha hecho suficiente y no debe darle tantas vueltas al asunto. Estas últimas palabras despiertan en nuestro prota un recuerdo de las palabras que siempre le decía a su padre. Entonces recuerda cuando le contaba que al principio la secta tenía solo 100 fieles, pero luego fueron aumentando de miles. ¿Cómo logró eso? Bueno, casi todos sus fieles son luchadores profesionales, por lo que destrozaron a una secta de estafadores con pura fuerza física, quedándose con su territorio pero también con sus fieles, imponiendo su propia religión. En resumidas cuentas, el consejo es que no espera que todo llegue solo, sino que debe ir a por los territorios y los fieles de otras sectas. Luego de rememorar el momento en el que sucedió eso, Yukito llega a una conclusión. Más tarde, en soledad, le confiesa a Clem que tiene un plan para derrotar a la ciudad imperial, pero que implica destruir toda la cultura de ese mundo, cosa que alegra a Clem. Entonces Yukito afirma que hará evolucionar a la aldea unos 500 años. Un mes después, todavía no hay noticias ni ataques de la ciudad imperial y Bertrand comienza a sospechar, pero entonces se cruza con Atar. Cuando Bertrand está a punto de luchar con ella, Atar utiliza su gran tecnología y descubre quién es Bertrand y que ha cambiado de sexo. Luego de
vencerla fácilmente, Bertrand le pide que la mate, pero Atar afirma que no la hará y que la llevará con ella pues quiere descubrir la razón por la que cambió de género. Sin embargo, antes de que pueda continuar hablando, se sorprende porque se encuentra con un campo de aislamiento muy avanzado tecnológicamente y nunca antes visto. Al ver un poco más la aldea, podemos notar que tienen tractores y molinos de viento, por lo que han extendido su territorio y crecido en todos los aspectos. En otro momento descubren que para vencer al imperio deben enfrentar a los arcontes, una unidad élite controlada por el emperador. Yukito se entera de otras aldeas de marginados y planea unificarlas. Yukito confiesa a Cleen que tiene un plan para derrotar a la ciudad imperial, pero implica destruir la cultura del mundo. Yukito decide hacer evolucionar a la aldea unos 500 años. Tiempo después, Bertrand sospecha de la falta de noticias o ataques del imperio y se encuentra con Atar. Después de vencerla fácilmente, Atar se sorprende al descubrir un avanzado campo de aislamiento. La aldea ha crecido y expandido su territorio, utilizando tecnología como tractores y molinos de viento. En fin, ahora sí vamos a lo que nos compete. Tal como había planeado Yukito, la aparición de los tractores y los molinos de viento significaron un gran avance tecnológico y por lo tanto económico para la aldea. Pero eso no es todo. Luego de ver estas máquinas increíbles y sus refinados sistemas, los habitantes del pueblo quedan sorprendidos. Yukito, que sabía que esto iba a suceder, aprovecha la emoción para recordarles que todo eso es gracias a la todopoderosa Mitama. De esta manera, muchos comienzan a creer en ella y Mitama, a pedido de su jefe, debe darles tractores a cada uno de los pueblerinos. Aunque un primer momento le cuesta, pues generar esos artefactos le significa mucho poder, la niña se recupera rápidamente, pues al final del día ya son 927 los creyentes, lo que aumenta en demasiado su poder. Emocionada por este nuevo glow up, Mitama dice estar preparada para atacar la ciudad imperial, pero Yukito le asegura que 1000 creyentes no son nada y no podrán hacer nada contra la ciudad con tan poco poder. Por ende, tienen que seguir haciendo cosas nuevas y milagros para traer más adeptos a la religión de la diosa de la tierra. Mientras nuestro prota piensa sobre eso, por la puerta pasa Lural, totalmente cargada con baldes de agua. Al querer entrar en la cabaña, el peso del agua la hace resbalar, por lo que cae al suelo mojándose entera. Al ver esto, Yukito tiene una idea. La próxima mejora para el pueblo será el agua, y así explota nuevamente la diosa para que lleve agua potable a todo el pueblo. Luego de esta innovación, todo el pueblo tiene grifos por donde el agua sale igual de pura y limpia que antes, pero ahora no tienen la necesidad que ir a los pozos cada vez que requieran un poco de agua. Es más, con toda esa nueva agua potable, comienzan a utilizar piscinas y las muchachas se ponen trajes de baño que dejan atontado a Roy al ver tanta piel al aire libre. Luego de esta tarea, Mitama acaba destruida, pero a los pocos minutos el número de creyentes aumenta a 1659, por lo que la diosa vuelve a recuperar su poder. Al sentirse fuerte nuevamente, Mitama afirma que ya es hora de atacar a la ciudad imperial, pero Yukito se mantiene firme en su idea de que necesitan más creyentes y más poder para llegar a ese objetivo, porque aún le falta algo importante para una organización religiosa: la exclusividad. Así, para reforzar el sentimiento de exclusividad y de que son diferentes a los demás, Yukito lleva la electricidad a todas las casas del pueblo y sobre todo a su cabaña y taberna, que está cubierta con luces de Navidad que no hacen más que llamar la atención. Pero eso no es todo, pues para que sigan sintiendo esa exclusividad, les pide a Sal y a Lural que se vistan de conejitas de Playboy a la hora de atender a los clientes, lo que crea el efecto deseado en todos los comensales. Cleen está impresionado con la electricidad y afirma que ese nivel de tecnología superó incluso al de la ciudad imperial, que continúa utilizando lámparas de aceite en sus calles. Bertrand, al oírlo decir esas cosas, comienza a sospechar del muchacho que siempre afirma que vivió en aislamiento, pero parece saber mucho acerca de la capital. Sin poder decir nada que lo saque del apuro, Cleen afirma que antes trabajaba para el Palacio Imperial. Tras estas palabras, el muchacho se quita la camisa y demuestra que no tiene la marca del destierro, confesando que nadie lo echó, sino que es decisión propia vivir en ese pueblo porque no pertenece realmente al imperio. Tras esto, afirma que le interesa mucho ese dios del que siempre habla Yukito y le pide más información al respecto. Entonces nuestro prota comienza a contarle que de donde él proviene existen dos tipos de dioses. Uno de ellos se usaba como entidad para explicar lo inexplicable y el otro es el símbolo de las religiones. Al entender que en ese lugar no existe el primer tipo de dios, Yukito cree que no hay nada inexplicable en ese lugar. Bertrand entonces se entromete para decir que según esa explicación el emperador sería un tipo de dios, pues es la asamblea imperial la que explica todo lo que acontece: bestias, fenómenos naturales, enfermedades, desastres, etcétera, etcétera. Mientras la asamblea sigue existiendo, ellos pueden comprender todo. Esto pone nervioso a Yukito, que no termina de entender quién demonios es el emperador.
Al día siguiente los fieles han aumentado a 2000, es decir que casi toda la aldea ya se ha unido a ellos. Mientras piensan cómo seguir, Roy interrumpe en la sala para comentarles que Bertrand fue capturado por una niña que luego nos enteraremos que es Atar. Mientras Bertrand está atada en un árbol, Atar le pregunta de dónde sacaron el agua corriente y cuando la mujer le explica que ellos la inventaron, Atar comienza a sospechar. En ese momento le llega una llamada de Loki para preguntarle cómo va la misión y ella le explica que tienen herramientas nuevas. Loki entonces explica que solo los emperadores y los arcontes pueden hacer eso, por lo que seguramente un arconte los está traicionando. Por eso su misión es arrasar con la aldea de aislamiento, eliminar cualquier amenaza para el imperio. Cuando Atar está a punto de arrancarle ambos brazos a Bertrand, aparece Mitama para salvarla. Entonces las dos muchachas se enfrentan cara a cara. Atar lanza un rayo de sus manos y cree que con eso ha eliminado para siempre a Mitama, pero está muy equivocada, pues la niña ha creado un escudo de rocas a su alrededor. Apenas el humo se disipa, la diosa genera bestias vegetales que atacan todas al mismo tiempo a Atar, aunque en un primer momento ella los esquiva a la perfección, debido a que ellos son muchos más, parecen vencerla. Como último ataque, Mitama encierra a su contrincante en una suerte de domo vegetal y va a festejar junto con Yukito por haberla vencido. Sin embargo, el domo es totalmente destruido por un rayo y de adentro sale Atar, que está utilizando un gran poder. A su alrededor más de 20 manos la rodean como si estuviera cargando un gran poder. Mitama ha gastado demasiada energía y decide que tiene que dar un último ataque o será su perdición. Entonces genera nuevamente unos monstruos gigantes vegetales que atacan a Atar, pero esta vez ella se defiende a la perfección. Bertrand explica que Atar es un arconte, pero no sabía que era tan poderosa. Por su parte, Yukito, al ver el increíble poder de su contrincante, cree que es algo legendario. Mitama parece haberse quedado casi sin energía, pero al ver que la única esperanza del pueblo, invoca las armas de todos los tipos diferentes de dioses, y detrás de ella un montón de manos de todos tipos y colores aparecen con diferentes armas. Entonces las dos muchachas se enfrentan con sus increíbles poderes, pero a mitad de los ataques los dioses abandonan a Mitama y ella es vencida hasta caer al suelo. Sin embargo, Atar no sale inmune, sino que termina bastante malherida. En ese momento, Roy, Sal, Al y Glenn, que se habían quedado en el pueblo, llegan al lugar donde se encuentran con nuestros protas y los abrazan al ver a Mitama herida. Atar, que a pesar de su estado no puede ver a esos humanos siendo tan asquerosamente cursis, decide terminar con su misión de una vez por todas y lanza un rayo gigantesco que destruye todo el pueblo. Cuando la onda expansiva del rayo está llegando a nuestros protas y Yukito se castiga a sí mismo por no poder salvarlos, el tiempo parece hacerse marcha atrás. El pueblo no es destruido y todos los involucrados en ese momento aparecen en medio de la cosecha del pueblo. Atar no comprende qué pasa y cree que falló la misión hasta que aparece ante ella Glenn, a quien ella llama Loki. Parece que el muchacho logró hacer marcha atrás el disparo y salvar a muchas personas. Entonces Glenn les confiesa a nuestro prota que en realidad Glenn nunca existió y dichas estas palabras su cuerpo cambia completamente al de un arconte, pero no cualquier arconte, la arconte principal. Luego afirma que la pasó muy bien junto a ellos porque siempre lo trataron bien a pesar de no conocerlo. Tras esto toma a Yukito y Mitama y les dice que es hora de asesinar al emperador. Tras escuchar esto, la nueva misión de Loki, Yukito se sorprende pues cree que en realidad está del lado del imperio, pero ella asegura que no es así, que realmente quiere destruir al emperador de la ciudad. Al oír esto, Atar comienza a cargar un poder para dispararle, pues todo el que se oponga a la asamblea debe morir. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, Loki se ubica detrás de ella y le atraviesa el corazón con una daga, pero luego le recuerda que ella está en su simulación y cuando chasquea los dedos todos pueden ver que en realidad no le hirió y solo estaba atado de manos y pies, y por alguna razón Bertrand también. Luego Yukito, Mitama y Loki se dirigen a la capital con Atar a su lado atado de manos. Al llegar a la sala donde se encuentra el emperador, él los recibe a todos amablemente. Atar se apoya sobre sus rodillas pidiéndole disculpas porque no pudo erradicar el campamento y además dijo que esos rebeldes estén en ese momento frente a él. Sin embargo, el emperador afirma que tenía todo calculado y luego se dirige a Yukito para decirle que está al tanto de que el muchacho intenta revivir el concepto de Dios y de religión. Entonces comienza a darle un sermón y Yukito empieza a pensar que tal vez el emperador sepa que él mismo es un dios. Sin embargo, mientras le da el sermón, Mitama se aleja de su lado y a los pocos segundos destruye lo que parecía un pilar del edificio. Yukito le pregunta qué hace y ella responde que pensó que tal vez eso era lo que hacía que todo se viera tan raro, porque en realidad desde que llegaron le están hablando a un cadáver. Al oír estas palabras, Yukito mira al frente nuevamente y se encuentra con que efectivamente frente a ellos hay un cadáver repleto de tubos en el lugar en el que hace segundos estaba el emperador. Entonces Loki destruye la simulación y de repente se encuentran en una sala que nada tiene que ver con el palacio. Tras esto explica que lo que estaban viendo hasta hace unos segundos es una imagen falsa creada por esa misma habitación. En ese país ya no existe el emperador
el emperador murió hace muchos años y desde que eso sucedió, la habitación que creó el mismo emperador fue la que estuvo controlando el país todo este tiempo. Lo que hay en esa habitación son máquinas. Sin embargo, Loki estuvo largo tiempo investigando el lugar y todo no logra comprender cómo funcionan. Aún así, esas máquinas lo analizan todo y es lo que mantiene el imperio manejándose correctamente. Lo que todos creen que es la asamblea es esa simple máquina. Al saber esto, para Yukito cobran sentido todas las otras acciones extrañas del lugar. El destierro de quienes no siguen sus normas, el control absoluto, las muertes innecesarias, etcétera, etcétera. Todo para controlar a la gente y que nada se salga de control en ningún momento. Así todo, esas máquinas son mucho más avanzadas que cualquier máquina que pudiera encontrarse en la Tierra y eso Yukito lo sabe muy bien. Entonces Mitama comienza a explicar que la civilización ya existió y se destruyó y por eso se crearon esas máquinas para evitar que otra civilización sufriera el mismo destino. Desde ese día dejaron de creer en los dioses. Al escuchar las palabras de Mitama, Yukito entra en shock porque no puede creer que la civilización ya se haya destruido. Entonces, desesperado, le pregunta de qué habla. Mitama explica que ese mundo en el que están ahora es Ashira no Nakatsukuni, o lo que Yukito llama Tierra, es decir, es la misma Tierra y no una diferente. Mitama tuvo que adentrarse mucho en el futuro para poder llevar a Yukito hacia allí. Toda esta información hace entrar en crisis a nuestro prota, que le pregunta por qué lo llevó hacia allí. Y la respuesta es simple: eso es lo que él pidió cuando estaba muriendo, que lo llevaran a un lugar sin dioses ni religión, por lo que Mitama se tomó el esfuerzo de buscar una era en algún futuro donde no existiera ninguna de esas cosas, y así terminó en ese futuro del mundo. Pero esta explicación no deja para nada tranquilo a Yukito, sino que lo enferma aún más, pues no puede creer que siga siendo una marioneta de los dioses. Mientras nuestro prota está en crisis, Loki se acerca a Mitama para convencerla de que destruyan esas máquinas y la diosa no tiene ningún problema, pues ella destruiría a cualquiera que moleste a su jefe. Pero antes de poder hacer algo al respecto, Yukito golpea a Loki y la lanza al suelo. Al preguntarle por qué quiere destruir todo, la Arconte solo afirma que está cansada de cómo funciona el imperio, pero Yukito sabe que hay algo más y la amenaza cortándole el rostro para saber cuál es la verdadera razón. Entonces la Arconte comienza a contar su historia. Siempre le repugnó lo asquerosamente organizada que estaba toda la ciudad y la cantidad de personas que aceptaban morir así porque sí, en esos rituales de suicidio. Sin embargo, un día, toqueteando las máquinas, tocó algo extraño y pudo ver imágenes de una antigua civilización en la que los humanos eran libres y felices, nada estaba tan controlado, y pensó que así debería ser actualmente. Además, pudo ver que creían en algo llamado Dios, pero nunca terminó de comprender a qué se refería con eso. A partir de ese día, Loki comenzó a disfrutar el hecho de colarse en campamentos de aislamiento entre misión y misión, fingiendo ser un humano más. Allí nadie controlaba a los humanos y podían hacer lo que querían, pero siempre terminaban siendo destruidos y eliminados por el sistema. Hasta que llegó Yukito. Allí lo escuchó hablar de Dios y allí también apareció Mitama, demostrando su increíble poder. Y un día Yukito se puso a hablar sobre cómo crear una nueva religión y cuál sería su doctrina. Siguiendo las palabras de en ese entonces Glenn, la doctrina fue: sean libres, pero la religión y la libertad suelen ser enemigas. En fin, luego de un tiempo viviendo en ese pueblo, logró descubrir los verdaderos poderes de Mitama. Era igual de fuerte que un arconte, pero su poder crecía a medida que los fieles aumentaban. Y entonces se dio cuenta de que el poder de la diosa podría destruir el imperio. Por esto hizo un experimento. Fue a otra aldea de aislamiento y le mostró a los habitantes una ilusión para tener seguidores propios. Y entonces funcionó. Pudo usar el poder de sus fieles para tener poderes propios sin depender de los dispositivos que tienen los arcontes y que los unen a las máquinas. Con esto llegó a la conclusión de que los arcontes fueron creados para funcionar igual que los dioses. Cuando Yukito le pregunta entonces cuál es su verdadero objetivo, Loki afirma que destruirán el imperio y se convertirán en dioses de verdad, traer de vuelta a los dioses y hacer que el mundo sea como debería de ser. Esta declaración sorprende un poco a Yukito y a Atar hasta llevarlos al miedo, pero parece aburrir a Mitama, que no para de bostezar. Pero eso no es todo, pues ya les dijo a las demás arcontes que destruiría el palacio para que todos ellos se convirtieran en dioses, y todas mostraron su apoyo, por lo que Loki no era la única arte. Al oír la explicación, Yukito afirma que no es una mala idea y le ordena a Mitama que destruya el imperio, pero para sus adentros piensa que una vez que el imperio esté destruido, todos los arcontes se pelearán entre ellos e indefectiblemente el pueblo de nuestro prota estará involucrado. Por eso su plan es convertir en diosa a Mitama, en diosa de todos. Los dioses falsos como los arcontes no serán capaces de vencer a una diosa real como Mitama. Dicho esto, lanza una daga al núcleo de la máquina y un árbol gigante crece de ella. La nueva noticia del plan de Yukito se ha esparcido y en el pueblo los habitantes festejan que por fin se van a sacar de encima las órdenes sanguinarias del imperio, no más rituales ni persecuciones. Sin embargo, nuestro prota está en una esquina preocupado porque la realidad es que están peor de nunca. De ahora en más tendrán que enfrentarse contra los arcontes,
Mientras piensa esto, se presenta en la taberna Loki, pero parece hacerlo en son de paz. Según sus propias palabras, está ahí para despedir a sus amigos antes de verlos por última vez, y de paso aprovecha para gastarle algunas cuantas bromas a Roy por ser tan degenerado. Mientras Yukito se mantiene preocupado, Mitama se acerca a él para decirle que se tranquilice, pues ella podrá ganarle a los arcontes con sus poderes de diosa, pero el muchacho le recuerda que hace unos pocos días perdió contra Tar, que ni siquiera era la más fuerte de ellos. Cuando Mitama comienza a defenderse diciendo que solo tuvo un mal día, Loki le interrumpe para avisar que se marcha y que ahora que las máquinas del imperio no funcionan, Tar tampoco va a servir para mucho, por eso se las deja para que hagan lo que quieran con ella. Sin embargo, antes de que logre cruzar la puerta, Yukito le afirma que hará lo posible para defender ese pueblo, cueste lo que cueste. Con una sonrisa socarrona, Loki afirma que espera poder verlo y luego se marcha, dejando una gran tensión en el ambiente. Tar está echada en la mesa y parece deprimida, pues ya no sabe qué hará, ya que perdió sus poderes, pero Sal se acerca para ofrecerle helado, asegurando que eso le subirá el ánimo. Afuera, el paso de Loki es interrumpido porque frente a ella se encuentra Bertram, asegurando que si piensa hacerle daño al pueblo, se las verá con ella. Entonces Loki convierte a Bertram nuevamente en hombre, y este se emociona hasta las lágrimas, pero antes de poder seguir disfrutando, la arconte lo convierte nuevamente en mujer y la deja llorando en el suelo. Tras esto le recuerda que ella no ha perdido sus poderes de arconte y que ahora irá a la capital. Bertram afirma que la seguirá porque la capital es un caos y como caballera debe seguir protegiendo a la gente. Pasadas las largas horas de la noche, todos se caen a sus casas y Sal le encarga a Yukito que se haga cargo de Tar porque es su responsabilidad. Entonces el muchacho se acerca al arconte y le asegura que todo estará mejor. Ella se sonroja y por primera vez en la noche se levanta del banco, pero solo para amenazarlo y echarle la culpa de todo lo sucedido. Yukito afirma que si no hacía eso seguirán destruyendo a los del pueblo, pero también asegura que todavía hay esperanzas, pues él le ayudará a destruir a todos los arcontes y luego ella podrá rearmar la asamblea. Además, nuestro prota ha descubierto al ver a Loki que los arcontes tienen poderes distintos, por lo que si Tar los venciera a todos tendría algo parecido a la omnipotencia. En ese caso, ella podría volver a crear el sistema con el emperador y la asamblea. Cuando Tar le pregunta por qué quiere ayudarla, él asegura que no sabe por qué, pues los arcontes son también sus enemigos, pero no puede resistirse cuando ve a una chica llorar. Sin embargo, para sus adentros, piensa que si ella se pone tan débil y se comporta como una niña, será más fácil manipularla. A lo lejos, Adoral observa llena de celos cómo Yukito abraza a la pequeña. Al día siguiente, Yukito le habla a todo el pueblo para decirle que a partir de ese día tendrán dos deidades, Mitama y Tar. Mitama se enfurece enormemente al enterarse de esta nueva noticia, y segundo después del anuncio, los creyentes se dividen en dos, es decir, tanto Tar como Mitama tienen 1000 creyentes. Luego Yukito le pide a Tar que intente usar sus poderes y ella destroza una roca con facilidad, lo que le demuestra que si tiene creyentes también puede utilizar poderes. Yukito se alegra porque en batalla Tar es mejor que Mitama, ya que tiene conocimiento sobre tiro y esas cosas pues. Los días subsiguientes, nuestros protas se la pasan convenciendo a otros campamentos de aislamiento de creer en Mitama como diosa. Les muestran la electricidad, los poderes de la diosa, los increíbles banquetes y el agua de grifo. Así en pocos días, Mitama ha conseguido un total de 3000 creyentes, luego de convertir a 3 campamentos de aislamiento. Por su parte, Tar tiene 300 creyentes más porque es la que mata a las bestias. Sin embargo, todos están encantados con las comidas que provee Mitama, pero Yukito espera poder crear sistemas de ganado para no depender tanto de ella. Más tarde, Sal comenta que estuvo investigando y que le llegó la información de que una mujer llamada Dakini se está haciendo pasar por diosa y ya tiene más de 10.000 creyentes. Yukito le pregunta a Tar si la conoce, pero la niña afirma que los arcontes no se conocen entre sí, solo a Loki porque siempre fue la intermediaria. Sin embargo, escuchó que sus poderes tienen que ver con el amor. El plan de nuestro prota es infiltrarse por dentro y destruirlo, entonces se van a hacer pasar por fieles para inmiscuirse en la religión y ver cómo arruinarla. Sin embargo, tienen que darles una clase a todos para que no sean absorbidos de verdad, pues parece ser que atrae a la gente a través de predicar las relaciones sexuales libres, algo que estaba prohibido en el imperio. Luego se dirigen al lugar, que es una llamativa mansión llena de figuras provocativas. Los atiende Richie, que es la subdirectora del lugar, y los lleva ante Dakini. Sin embargo, tiene que dividirlos en parejas, así que Alu va con Yukito y Mitama va con Roy. Cuando llegan se encuentran con que Dakini es una muchacha muy hermosa y agradable y los acepta rápidamente en su religión, pues la idea es que cada uno haga lo que quiera. Tras esto le saca una fotografía con el celular y se marcha. No pasan 2 segundos que nuestros protas parecen caer en el hechizo y el Doral se lanza hacia Yukito y comienza a desprenderse de la ropa. Aunque nuestro prota en un principio se deja llevar, luego logra contenerse para evitar que eso suceda. En la habitación del lado, Mitama hace añicos a Roy por abalanzarse. Richie aparece en el cuarto y observa como Mitama repara el muro con sus poderes, pero Yukito logra seducirla para que no cuente lo que vio allí. Al enterarse de que Mitama
es también una diosa, Richie le ruega a nuestro prota que le ayuden a destruir esa secta religiosa. Al llegar a la ciudad, Bertrand se sorprende pues ha caído en la decadencia absoluta. Ahora hay gente sin casa, durmiendo en las calles y sin tener para comer. Cuestiones que antes la máquina resolvía, pero ahora que fue destruida solo reina el caos. Y de ahora en adelante la ciudad solo será destruida, o eso plantea Loki. De todas maneras, la Arconte no piensa quedarse quieta y decide comenzar a actuar antes de que se le adelanten. Para ello buscará a otras Arcontes que no sean tan inútiles como matar. Por ejemplo, Dakini, que puede controlar el amor de la gente. Por otro lado, Yukito conversa con Richie, que le cuenta cómo acabó allí, y es que Dakini absorbió todo su pueblo, y como ella sabría sobre libros prohibidos, creyeron que era la más conocedora del arte del amor y la pusieron a cargo. Sin embargo, están muy equivocados, porque Richie no tiene ninguna experiencia y odia estar rodeada de degenerados, por eso desea destruir la secta. Aunque Yukito no se confía del todo de ella, decide que es importante contar con alguien adentro, por lo que decide que la ayudarán. Al mismo tiempo, Mitama está poniéndose nerviosa porque sus fieles siguen bajando de manera rápida. En el pueblo, por otra parte, Atar se hace cada vez más y más poderosa porque no deja de demostrar sus grandes habilidades al destruir enormes bestias frente a los habitantes del lugar. Al ver cómo comienza a flaquear el poder de la diosa, Yukito explica que es algo normal que pasa en todos lados. La fe de los creyentes comienza a tambalear cuando la diosa no está allí, y ahora que se han ido del pueblo, parece que muchos de los habitantes han olvidado de creer. A pesar de esto, le pide un favor a Mitama. Mientras la pregunta a Richie si Dakini está siempre allí, y la muchacha le explica que tiene que pasar por todas las sucursales, por lo que a veces pasan semanas hasta que vuelva al lugar. A Yukito se le ocurre un plan. Por su parte, Dakini está preocupada, pues está dándose cuenta de que a pesar de que siguen aumentando sus creyentes, sus poderes no han crecido mucho últimamente, pero sus pensamientos son interrumpidos cuando muchos de sus fieles se acercan a ella para comentarle cómo distintas herramientas, como el polvo de serpiente, pueden ayudar a tener un mejor desempeño en el amor. Sorprendida al ver que tienen tantos instrumentos en sus manos, Dakini pregunta de dónde sacaron todo eso, y ellos comentan que se los dio Richie, quien ahora está dando clases sobre el cuerpo humano, explicando que con esos conocimientos podrán ser más felices y hacer más feliz a su diosa. Todo esto es parte del plan de Yukito, pues sabe que cuando el líder está lejos, las masas suelen seguir a alguien que pueda darles guía. Richie ya es querida en ese lugar, y si a eso le suman todos los elementos que pueda darle Mitama, logrará crecer su facción el tiempo que Dakini no esté. Más tarde, Dakini, debilitada, se presenta ante Richie para saber qué es lo que está sucediendo, y cuando le echa la culpa de querer usurparle el lugar, ella se niega. Los fieles, que se sienten culpables, la defienden diciendo que solo estaba respondiendo su duda, pero Dakini no es ninguna tonta. Termina de caer en la cuenta de que se está debilitando porque le están robando sus fieles, y entonces, uniendo dos puntos, se da cuenta de que fue aconsejada por nuestro protas, por lo que manda a sus guardias a atraparlos. Entre los guardias está Roy, quien fue captado por los conocimientos del amor de Dakini, como si nos sorprendiera que semejante degenerado cayera en las manos de la reina del amor. En fin, Dakini toma a los 4 prisioneros y los pone en un cepo, esos instrumentos de castigo público donde están totalmente inmovilizados. Allí, toda la sucursal está viendo lo sucedido. Dakini le pregunta a Richie por qué comenzó a dar clases sin su permiso, y ella, en vez de luchar o negarlo, comienza a llorar estrepitosamente y a pedirle disculpas por haberle fallado. Le pide que le dé un castigo acorde a sus faltas, e incluso que está dispuesta a pagar con su vida por haber faltado el código moral como fiel. Al verla en ese estado, todos los fieles comienzan a llorar y a pedirle a Dakini que le perdone la vida, pues al fin y al cabo, todo es su culpa de ellos por pedirle que los ayude. Cuando Dakini observa el poder que Richie ha ganado y cómo puede controlar a las masas, comienza a tener miedo. Luego nos enteramos de que incluso esta parte fue plan de Yukito, quien sabía que en algún momento los atraparían. Armó toda esta performance y estuvo guiando la actuación de Richie, pues tiene dotes actorales increíbles y parece haber funcionado muy bien, pues ahora toda la plaza pública está pidiendo a los gritos que perdonen a Richie, mientras ella llora desconsoladamente frente a Dakini. Pero no solo eso, sino que todos los fieles comienzan a tener una mala idea de ella y a llamarla cruel. Viendo que esto podría perjudicarla, decide no castigarlos públicamente, pero sí los encierra en un calabozo. Para sí misma recuerda las palabras de Loki cuando advirtió que se cruzarían con un humano que intentaría destruirlas. En el calabozo, Yukito intenta pedirle a Mitama que utilice sus poderes para darles herramientas y sacarlos de allí, pero la diosa ha partido tantos fieles que ya no tiene poder alguno, ni siquiera energías para poder hablar. Vemos un recuerdo de Dakini sobre cómo fue creada como una arconte con el poder de controlar el amor. Aunque ella nació emocionada con el objetivo en mente de despertar el amor de toda la gente, la situación fue muy diferente. El emperador le ordenó todo lo contrario, que controle el amor de la gente para que no hagan hijos sin autorización. De esa manera, nadie haría humanos porque sí, y la población no se dispararía por las nubes. Para poder mantener a raya el número demográfico, el emperador y la asamblea ya saben cómo crear humanos con métodos artificiales. Pero la tarea de Dakini es esencial, pues
pues en esa ciudad todo debe ser constante e invariable. Dakini nunca estuvo feliz con la tarea que le fue asignada al nacer, básicamente porque iba contra todo lo que ella era. Desde que fue creada y con el flash de su celular, Dakini pasó cada día de su vida eliminando los deseos humanos de amar. Después de miles de años con el mismo trabajo pasó algo sorprendente: la fertilidad de la gente simplemente desapareció con los años, y luego de que todas las nuevas personas fueran creadas artificialmente por la asamblea, los humanos nacieron sin deseo de amar y la razón de vivir de Dakini desapareció. Por eso, como rebelión, la muchacha plasmó sus conocimientos del amor en libros que repartió por toda la ciudad. Sin embargo, al final los prohibieron, hasta que un día una pequeña niña nació con la capacidad de amar y se guiaba por su instinto y sus sentimientos, lejos de los robóticos de la capital. Se llamaba Toka y con el tiempo se hizo amiga de Dakini, pues ella pensaba que tal como vivía esa niña, así debían vivir todos. Sin embargo, un día la enviaron al aislamiento como toda persona que no encajara con los parámetros de normalidad del imperio. Aunque fuera triste, Dakini pensaba que el aislamiento le sentaría mejor porque no estaría tan controlada. Pero años después, cuando quiso ir a visitarla, la encontró sin vida. Al parecer se acostó con otra persona, tuvo un bebé y se asustaron de ella. Como hacía tiempo nadie nacía de forma natural, la trataron a ella y a su hija de monstruos. En el presente, nuestros protas están en el calabozo y uno de los guardias de Dakini, o como ella le llama, purgadores, comienza a romper las celdas para destruirlos. Nuestros protas no tienen cómo defenderse porque no tienen nada a mano y Mitama está sin poderes. Sin embargo, en ese momento el techo de la celda es destruido con un rayo y del cielo cae Atar junto con Sal. Atar está resplandeciente y más poderosa que nunca, pues con la ausencia de Mitama, todos los creyentes que tenía la diosa se traspasaron al arconte. Con ese poder, logra derrotar a algunos purgadores y todo el grupo comienza a huir para salvar sus vidas. Sin embargo, luego de algunos minutos huyendo, se topan con Dakini, que los estaba esperando. Mitama se siente totalmente traicionada porque Yukito prefirió dejarle todo el poder a Atar. Pero en ese momento Yukito tenía razón. Dakini observa el libro prohibido que Richie tiene bajo sus brazos e intenta quitárselo pues le pertenece a Toka, pero no podrá hacerlo pues al toparse con Dakini, nuestro prota le dice a Richie que comienza la segunda parte del plan y al entregarle a la debilitada Mitama, Richie sale corriendo del lugar. Luego nos enteraremos de que Richie es la hija de Toka. Mientras tanto, Atar aparece de un costado y destroza el celular con el que Dakini controla el amor de la gente, asegurando que no acabará con su vida, pero sí hará que no pueda dañarlos. Sin embargo, Dakini estaba escondiendo su verdadero poder, pues al romperle su arma del día a día, saca a relucir sus verdaderas habilidades para contrarrestar los ataques de la niña Arconte. Y Atar parece estar muy en desventaja, pues sus 6000 fieles no son nada contra los 14000 de la diosa del amor. Entonces la diosa lanza un hechizo en el vientre de Atar y de cada uno de los presentes, que hace que todos se salgan de control y comiencen a desesperarse para estar unos con otros. Afortunadamente, Yukito también había previsto que algo así iba a pasar y por eso le pidió a Richie que se llevara a Mitama. Tal como había planeado, la niña parece renovada con sus poderes para salvar a nuestro prota del poder del amor. Y es que todo este poder lo consiguió porque Richie hizo que todos sus fieles y seguidores decidieran adorar a Mitama. Así, no solo Mitama consigue un gran poder, sino que Dakini pierde el suyo al perder seguidores. Pero eso no es todo, pues Mitama luego confiesa que antes conocía a una diosa Dakini y que sabe que esta Dakini solo estaba utilizando el poder de la verdadera diosa. Sin embargo, esa verdadera diosa Dakini puede comunicarse con Mitama y la niña logró que le quitara el poder al Arconte. Sin aceptar del todo la derrota, Dakini intenta atacar a Mitama, pero Atar se interpone entre ellas para defenderla. Sin otra opción, al ver que se enfrenta sola a todo un grupo, decide huir, pero en la huida, Roy la detiene esperando que si los ayuda, Mitama se enamore de ella. Finalmente, Atar da el golpe final que deja a Dakini en el suelo. Derrotada, Dakini le dice a Richie que está decepcionada porque le falló, pero entonces la muchacha afirma que Toka era su madre. Al enterarse de eso, Dakini comienza a recordar todo lo que pasó con Toka y se siente culpable, pues fue ella la que le quitó el amor a todos los de aquel planeta y la que los convirtió en seres vacíos. Luego de perder contra nuestros protas, el destino de Dakini está en sus manos y no tiene miedo de lo que hagan. Sin embargo, Yukito le dice que solo le ordenarán una cosa, que le diga a todos sus fieles que a partir de ahora Mitama será su diosa. Dakini se niega y Yukito afirma que le dará tiempo para cambiar de opinión, pero si no lo hace, acabarán por eliminarla. Tras esta palabra se marchan y Dakini queda sola, pensando que con ese tiempo podrá escapar. De todos modos, escape o no piensa hacer que ninguno de sus fieles sigan a la diosa de la tierra. Pocos minutos después, Richie se presenta frente al Arconte y tapa su cuerpo desnudo con una manta para que no pase frío. Entonces le confiesa que no sabía que era amiga de su madre, pero que si siempre quiso hacer el bien por ella, entonces inevitablemente Richie debía estar de su lado. Tras esto, aseguró que podría convencer a Yukito de que la deje trabajar con ellos en vez de eliminarla, para que ellas puedan seguir juntas. Al poco tiempo, Richie aparece con Yukito encadenado y totalmente caído ante sus poderes. Aunque llegó
llegó en demasiado poco tiempo, lo que hace sospechar un poco a Dakini. Sin embargo, luego le demuestra que lo tiene bien adiestrado al humillarlo de maneras en las que jamás nos hubiéramos imaginado a nuestro prota. Entonces le dice que ya podrán ser libres, pero antes le pide amorosamente un favor. Richie propone que Dakini le pase sus fieles a ella, porque actualmente el número está dividido entre ellas dos, y para vencer una sola tendría que tener todo el poder junto. Dakini, al oír la explicación, acepta, aunque sospecha del plan, acaba accediendo únicamente por Richie. Luego nos enteramos que todo esto fue parte de nuestro prota desde el principio, pues sabía que no podrían obtener fácilmente los fieles de Dakini sin su ayuda. Finalmente el plan funciona a la perfección y Richie acaba teniendo 10.000 fieles, que al mismo tiempo son transferidos a Mitama, porque Richie cree en la diosa Mitama. Sin embargo, los 10.000 fieles de Mitama no son competencia para los 11.000 de Atar. Cuando nuestros protas se están volviendo, se encuentran con un grupo de monstruos muy grandes, y aunque Atar destroza a muchos, hay muchos otros que se escapan y se dirigen directamente hacia el pueblo de nuestros héroes. Al llegar se encuentran con que el pueblo está reducido a cenizas y no pueden creer lo que están viendo. Sobre todo se preocupan porque no saben qué ha pasado con los aldeanos, pero al poco tiempo aparecen los aldeanos comentando que pudieron salvarse porque fueron a un escondite que les mostró Sal días atrás. Sin embargo, la depresión por encontrar todo destruido los abatió. Entonces Yukito le pide a Mitama que vuelva el pueblo a su estado original, pero a pesar de sus 10.000 seguidores, eso podría costarle todo su poder a la diosa, y no quiere volver a pasar por eso, por lo que se niega. Yukito entonces la ruega, pues es su poder el que mantiene al grupo unido. A la súplica se une Atar, que quiere helado, Alu, que quiere sus libros prohibidos, y Sal, que quiere emborracharse. Al ver que necesitada por todos, Mitama se emociona y decide que sí arreglará el pueblo. Haciendo una gran demostración de sus poderes, en pocos minutos el pueblo vuelve a estar igual que antes del ataque de los monstruos y todos festejan. Mientras a lo lejos, la muchacha que controla a los monstruos observa impresionada el poder de la diosa, que claramente es muy superior al de los arcontes. A pesar de eso, decide seguir atacando, pero en ese momento sus monstruos se vuelven contra ella. Mientras nuestros protas festejan, Roy aparece con esta chica que observaba en sus brazos, diciendo que estaba herida por ser atacada por monstruos. Entonces Atar destruye al monstruo que los persigue, y cuando se acerca para ver a la muchacha, esta le da un largo beso. Luego comenta que es Gaia, una de las principales arcontes. Al oír esto, Yukito la lanza al suelo, distrayéndola con Atar, porque parece tener una debilidad muy grande con las mujeres, y está a punto de quitarle la vida cuando Gaia explica que fue todo un accidente. Entonces nos enteramos que si bien es la controladora de bestias, solo tiene 2 fieles, por lo que carece del poder suficiente para realmente controlar a las bestias. Por eso la atacaron y por eso destruyeron el pueblo. Sin embargo, su plan es destruir a Loki. Ella fue la que empezó la lucha entre arcontes y además trama algo oscuro en la capital. Al oír estas palabras, nuestros protas van a la capital y se encuentran con un gran muro que antes no estaba. Cualquiera que pase a la altura del muro es destruido por rayos inmediatamente. Entonces frente a ellos se presenta Bertrand, que dice defender a la capital, pero demuestra no tener fuerzas y estar en un estado deplorable. Segundo después, Loki aparece tras ellos y ha obtenido mucho poder últimamente, pues parece ser que ahora tiene 1.120.000 seguidores. Aunque con esto esperaba asustarlos, Yukito se ríe de ella y dice que tiene demasiados pocos seguidores y se va. Sin embargo, es toda actuación, pues claramente no esperaba encontrarse con eso, pero fingir sirvió para dejar en shock al arconte y escapar. Más tarde, Bertrand les cuenta que cuando Loki entró al palacio comenzó a fingir que era el emperador y que con eso absorbió a todos los fieles. Entonces a Yukito se le ocurre un plan. La gran falla de Loki es que los fieles lo siguen al emperador, no a él como arconte, por lo que solo se trata de una ilusión que no es difícil de romper, y Yukito sabe cómo. Entonces pone su plan en acción, crea una banda de idols donde todos menos Mitama y Bertrand son parte. De esta manera, ahora Mitama tiene más poder porque ya no creen en ella solo por beneficios personales, sino por la fe que les da la música. Pero aún no termina allí. Antes de atacar a Loki, tienen que hacerse cargo de Gaia. Entonces Yukito le pide a Bertrand que siga a Gaia para ver realmente cuáles son sus planes. A lo largo del día, Bertrand observa cómo Gaia intenta llevar todo el tiempo niños a su casa, pero ninguno le sigue la corriente porque sabe que no debe irse con extraños. Luego de un día de puros fallos, Gaia se dirige a una casa. Allí está lleno de niños que la llaman mamá. Yukito entonces entiende que esa es su secta religiosa, la familia. A pesar de ser pocos, el poder que le otorgan a Gaia es muy grande, porque como ya sabemos, no solo importa el número, sino que también el lazo entre la diosa y los fieles, y los lazos de familia son los más poderosos de todos. Yukito no se confía y afirma que no pueden precipitarse, pero deben acabar con ella pronto. Para hacerlo necesita ayuda, entonces hace una llamada. Cuando se encuentra en el lugar, Bertrand se lanza desesperadamente sobre nuestro prota esperando obtener un poco de amor. Entonces Yukito se da cuenta de que detrás de ella está Dakini. Luego de conversar, Dakini les comenta que la música que el grupo idol trajo a ese mundo que no conocía la música los hizo muy felices a todos, y sobre todo a sus fieles que disfrutan del acto del amor escuchando a la banda. Por eso Dakini afirma estar ahora en el mismo barco que Yukito.
De esta manera, mientras Yukito entretiene a Gaia para que no se vaya, diciéndole que tiene que ensayar con las idols, Dakini se acerca a los niños de Gaia y los convence de adorarla, pero claramente no usa sus poderes convencionales, sino que los convierte usando pistolas de agua y cosas típicas de niños. Pues más que eso sería desagradable. Aunque los niños más pequeños caen rápidamente en las redes de Dakini, los dos más grandes, que son los que se hacen cargo de la casa en ausencia de Gaia, solo se sienten extrañados por el comportamiento de sus hermanos, hasta que un día se encuentran con Dakini jugando con ellos. Cuando ella los invita a jugar con las pistolas de agua, los dos mayores demuestran estar mucho más hechizados por Gaia que los otros dos. Al ver que sus hermanos traicionaron a la familia, deciden atacarlos a ellos y a Dakini. Entonces comienzan a controlar a los monstruos y un monstruo sale del agua para atacarlos. Con sus poderes actuales, Dakini no puede hacer nada, así que solo se pone frente a los niños para poder recibir el impacto y salvarlos a ellos. Y así termina el resumen de este anime. Si quieres más resúmenes como este, solo dame unos 20.000 likes a este video. Y ya sabes, comenta en la caja de los comentarios para yo poder así darte un corazón. Nos estaremos viendo en el siguiente video. ¡Saludos!